días y bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Global de fin de semana. Un programa donde revisamos las principales noticias internacionales que han estado marcando estos últimos 7 días. Y ha sido una semana bastante convulsa en temas internacionales, partiendo por lo que ha estado ocurriendo en nuestra región. Venezuela enfrenta días críticos tras el doble terremoto que en menos de un minuto cambió radicalmente la escena en Caracas y en La Guaira, dejando muertes, destrucción, desaparecidos y una profunda conmoción nacional. ¿Cómo fueron las primeras 24 horas de esta tragedia? Mariana Araya nos lo cuenta en el siguiente informe. ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! Entre el caos, gritos, polvo y escombros, la urgencia era encontrar a los seres queridos. Otra niña más. Vente, mami, vente. ¿Cuántas hay aquí? Somos 3 ahí. Mi Señor, tú eres misericordioso. Falta mi hijo y te va a... Así comenzó la tragedia del doble terremoto que golpeó a Venezuela en la tarde este miércoles. 2 sismos de gran magnitud, separados por segundos, sacudieron el norte del país, afectando seriamente a sectores de Caracas y La Guaira. Mierda, weón. Qué lo que era, weón. A las 18 horas con 4 minutos, hora local, se registró el primer movimiento de 7,2 Richter, a 28 kilómetros de San Felipe, con una profundidad de 21,9 kilómetros. Menos de un minuto después, se registró el segundo, aún más fuerte, de 7,5, a 23 kilómetros de Yumare y con una profundidad de apenas 10 kilómetros. No nos dimos cuenta que hubo 2 réplicas seguiditas. Creíamos que había durado un minuto y medio, pero se nos hizo interminable. Y encima de eso, no podíamos salir. Sentí que cayó todo encima de mi casa, de mi apartamento. Como pude, con los muebles me taparon y pedí ayuda con una botella y una cosa. Hice bulla. Tuve que esperar como 2 horas para que se dieran cuenta que todavía estaba vivo. El número de víctimas va aumentando minuto a minuto y la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros sigue contra el tiempo. Equipos de rescate trabajan sin pausa entre los restos de edificios destruidos, mientras vecinos y familiares intentan aportar como pueden. Hay estados particularmente afectados: la ciudad capital, Caracas, el estado Miranda, el estado La Guaira, el estado Aragua, Carabobo, Falcón, y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. El impacto se debe a la fuerza del sismo y a las localidades que afectó. Zonas densamente pobladas, edificios antiguos sin tecnología antisísmica y servicios que comenzaron a fallar casi de inmediato. Caracas reportó cortes de luz, de internet y problemas de comunicación, mientras que en Maiquetía, el principal aeropuerto del país, fue cerrado por daños estructurales. Observen cómo quedó el aeropuerto de Maiquetía estando nosotros acá adentro. Mira, el desastre que hay. Acabado totalmente. Desde hace más de un siglo, Venezuela no vivía un terremoto de esta magnitud. Y en medio de la búsqueda, el miedo y la incertidumbre, la conmoción se extiende mucho más allá de las zonas derrumbadas. Dos terremotos con apenas 40 segundos de diferencia es lo que vivió la nación sudamericana durante esta semana. Y la situación es grave, considerando, por cierto, la profundidad. Estamos hablando de máximo 20 kilómetros en este terremoto. El primero 7.2, el segundo 7.5, allí en el estado de Yaracuy, a unos 300 kilómetros aproximadamente de Caracas. Y con este concepto del doblete sísmico que hemos estado escuchando, sobre todo durante estos últimos días, queremos hablar precisamente del aspecto técnico y científico que hay detrás de estos movimientos telúricos en rigor que se enfrentaron en Venezuela durante esta semana. Para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos aquí en Conexión Global Prime. Muchas gracias a usted, Giselle. Luis,
Hemos estado hablando de que, por ejemplo, México, Chile son naciones consideradas sísmicas. Pero ¿qué ocurre en el caso de Venezuela? ¿Tiene un historial de sismos de estas características? Sí, algo que ha llamado la atención es que precisamente este ha sido el más fuerte, ¿no?, en el último siglo. Pero ¿ha habido otros sismos de menores intensidades anteriormente que puedan ser nombrados en este país? Sí, mira, cuando uno revisa la literatura, se encuentra que Venezuela, la parte norte de Venezuela, tiene una historia sísmica, si bien no es significativa, pero es en número, pero sí es bastante profusa, ya, el sismo de menor magnitud. Sismos de gran magnitud, como el que lamentablemente ha ocurrido, uno tiene que remontarse hasta 1812 para encontrar el más cercano en magnitud, un 7.5 en la misma zona, y después te salta a 1967, ¿ya? El primero un 7.5 estimado, porque obviamente tú solamente puedes hacer una estimación a partir de evidencia histórica, y el segundo ya puedes calcular, un 6.5, 6.6 el de 1967. Y eso establece dos problemas. Primero, que se genera una ausencia de cultura sísmica, muy distinto a lo que nosotros tenemos en Chile, que tenemos sismos con bastante frecuencia, y lo otro, que eso impacta en la cantidad y calidad de las medidas regulatorias para aspectos de construcción. Eso no implica que no estén malas, sino que ellos atendieron su propia realidad. Claro. Y obviamente con muy pocos puntos en la muestra es muy difícil. Claro. Además, en este sismo convergió una cantidad de cosas que pocas veces converge. Son sismos que ocurren con muy baja periodicidad. Estamos hablando de 1802, apenas 2 años después de nuestra independencia, para colocarlo en contexto, ¿ya? Además, son sismos de gran magnitud que generan importantes aceleraciones en la zona de ruptura. Y recordemos que es una falla de rumbo entre la placa sudamericana por el sur y la placa del Caribe por el norte, específicamente en el segmento denominado placa de falla de San Sebastián, una falla de rumbo, el equivalente, su análogo más conocido, más famoso, es la falla de San Andrés. Luis, aparte de eso, sí. Sí, y en ese sentido, tú nos estás describiendo algunas características que al final podrían dar a entender, entiendo, ¿no?, la magnitud finalmente de lo que vimos con los edificios destruidos, derrumbados, con las muertes que hemos conocido durante estos días. Pero ¿qué ocurre también con la profundidad? ¿Allí juega un factor adicional a lo que hemos visto en esta catástrofe, teniendo en cuenta que uno tuvo 10 kilómetros de profundidad y el segundo tuvo 20? Sí, cuando uno hace el detalle, la revisión un poquito más fina de los modelos, están todos en ese rango, 10 y 20 kilómetros de profundidad. Para estos sismos es una profundidad normal y esperable que se tenga para este tipo de sismo. Eso genera altísimas aceleraciones en las zonas muy vecinas al sismo. ¿Y cuál es la zona muy vecina al sismo? Todos los valles que están densamente construidos, y más aún construidos en altura, muy densos, y con una regulación que no es sismo resistente. Entonces, lo que apreciamos en las terribles imágenes son lo que se denominan colapsos tipo panqueque, que ya son tristemente conocidos porque la vimos recientemente en Turquía, el año 2023, la vimos antes en Ciudad de México, en 1985, y cada gran desastre, en Bransea, en Rumania, en 1977, cada gran desastre que tú empiezas a ver cuando estás en estos colapsos tiene un denominador común: la ausencia de regulación sismo resistente. Y probablemente no es que haya sido una ausencia por dolo o por ignorancia, sino que reflejaba el conocimiento científico que había en la época, y definitivamente no se incorporó en el requisito y regulaciones de construcción. Luis, si nos pudieras explicar en sencillo, ¿no?, algo que tú mencionabas recientemente respecto a estos derrumbes tipo panqueque. ¿A qué se hace alusión allí? ¿Al edificio? ¿A las ondas que hay detrás que finalmente terminan por hacer caer las estructuras? Si nos puedes explicar, por favor. Básicamente, un edificio es una construcción, es una masa que tú la vas haciendo subir, y esa tiene que ser autosoportante, es decir, que no colapse. Se diseñan los materiales, se diseña la ingeniería. Si no tienes esfuerzos laterales más allá del viento, más allá de pequeñas vibraciones, esa resistencia se diseña para ello, porque tiene un factor de carga, un factor de deformación. En Chile, naturalmente, dado los códigos de construcción, por la larga historial de sismicidad que tenemos, muy destructiva, con mucha fatalidad, que parte con el sismo de Chillán, después sigue con Valdivia, sigue con el terremoto de Algarrobo 1985, sigue con el 27F, nuestras normas son altamente exigentes respecto de cómo construir y cómo reforzar el edificio para que pueda aceptar esas deformaciones. Y si bien es cierto, el edificio puede quedar dañado, pero no va a colapsar.
Cuando no tienes esas salvaguardas, cuando no existe ese diseño sismo resistente, los pilares del edificio sufren estas deformaciones, se salen de sus parámetros elásticos y basta con que colapsen unas pocas columnas para que colapse el edificio completo. Sí, la verdad y eso es lo que estamos viendo de manera trágica. De hecho, las imágenes son bastante dramáticas, ¿no? Personas que justo en el momento en que estaba ocurriendo estos terremotos logran abrir sus teléfonos, captar incluso el momento en el que terminan por caerse estas estructuras. Y es bastante curioso, ¿no? Porque estábamos haciendo la comparación con Chile, con México, también está el caso de Japón, ¿no? Una nación que muy bien y tristemente conoce de terremotos. Y en esa misma línea, teniendo en cuenta las actuales condiciones que está atravesando Venezuela, qué tan factible es que si es que se puede proyectar en décadas o más, que pueda ocurrir un terremoto de similares características otra vez en este territorio, o como se dice coloquialmente, se ha liberado la tensión en la tierra en Venezuela para evitar un sismo de estas características en las próximas décadas. Mira, a ver, sin duda esto va a traer varias discusiones y varios debates muy intensos, tanto en la parte académica como en la parte de ingeniería ahí a nivel local, pero hay que ayudarlo. Y la primera ayuda internacional va a tener que ser, aparte, en paralelo a la parte de rescate, pasada la primera fase de contención de la crisis, ¿qué hacer para evitar, si tienes un sismo equivalente más hacia el oeste? Perdón, más hacia el este, más hacia el oriente. ¿Vas a repetir la misma historia? ¿Vamos a tener el mismo tema? ¿Cómo van a reconstruir esos edificios con la normativa actual? Yo creo que ahí la ingeniería chilena sí puede hacer un gran aporte, decir, mire, nosotros este problema lo resolvimos con esta normativa. Vea cómo la adapta a la suya, porque cada país, cada estado tiene sus propias realidades, ¿ya? Y lo segundo, lo más importante, la cultura sísmica y la cultura de rescate. Nosotros en Chile tenemos una institución que es valorada a nivel mundial, que para nosotros es transparente porque está ahí, que el Cuerpo de Bomberos, las unidades de rescate de bomberos en Chile. Están las unidades de rescate en la zona afectada, preparadas tanto en términos de humanos, de conocimiento y de materiales para llevar esta tarea adelante. Da la impresión que fueron totalmente sobrepasadas, ¿ya? Entonces, esos son espacios que uno dice, que ¿cómo los apoyo para que ellos resuelvan su tema? Eso es lo que está seguramente a venir ahora con la comunidad internacional. Un debate que se abre, por lo demás, en medio de la búsqueda que todavía persiste en Venezuela de posibles sobrevivientes bajo los escombros, y también todo un debate que se abre en la nación sudamericana respecto de cómo hacer frente eventualmente a catástrofes como estas. Muchas gracias, Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, por este análisis y el detalle científico, la explicación detrás de estos dos terremotos que ha enfrentado Venezuela esta semana. Perfecto, muchas gracias a usted. Buen día. Muy bien. Vamos a avanzar en nuestro programa porque en Colombia el Consejo Nacional Electoral confirmó esta semana la victoria de Abelardo de la Espriella tras finalizar el conteo de los votos luego de las elecciones de segunda vuelta. El outsider y excéntrico empresario es quien va a dirigir la nación sudamericana a contar de agosto. Los detalles en el informe de Laura Soto. Para vivirlo los dos, por ti volaré. Un cantante aficionado. De mi experiencia aprendí que la felicidad solo la consiguen quienes no le temen al éxito. Un empresario y millonario de estilo excéntrico, creador de sus propias líneas de ropa. Nacimos en Cañaduzales con aroma a cuero. Y ron, todo bajo el nombre de la misma marca. Bienvenidos a De la Espriella Style. Es la imagen que Abelardo de la Espriella ha buscado proyectar en los últimos años. Un dandy cosmopolita y outsider que llegó a romper con todos los moldes de la política tradicional colombiana. Perfil que le abrió el camino a ser el próximo inquilino de la Casa de Nariño. Su estrategia tomó ejemplos de la extrema derecha latinoamericana, como lo hizo Javier Milei con el león. De la Espriella eligió al tigre como su apodo y símbolo de campaña. Como Jair Bolsonaro capitalizó el uso de la camiseta de la selección de fútbol colombiana entre sus simpatizantes. Se suma a eso el uso de una cabina blindada en sus mítines y escudo antibalas. Así fue forjando su imagen electoral. Pero ¿quién era Abelardo de la Espriella antes de entrar en política?
Se hizo conocido por su carrera de abogado penalista en casos de alto perfil mediático. Representó a personajes sumamente cuestionados en su país, así como a víctimas de crímenes de alta connotación pública. Su vínculo internacional más conocido es haber sido el abogado defensor de Alex Saab, el llamado testaferro de Nicolás Maduro. Paradójicamente, la líder opositora María Corina Machado fue su inspiración para crear su movimiento político, según él mismo confesó en abril pasado. El 28 de julio de 2024, cuando el narcodictador Maduro se robó las elecciones en Venezuela, María Corina le probó al mundo el fraude gracias al sistema de defensa electoral que creó. Ese día, previendo lo que quiere hacer Petro en Colombia, inspirado en ese ejemplo, lancé la propuesta de Defensores de la Patria. Defensores de la Patria fue inscrito legalmente en julio de 2025 y 4 meses después, De la Espriella lanzó oficialmente su campaña presidencial. Yo soy el tigre y para eso estoy aquí, plantado ante ustedes, como una fiera para defender a Colombia con mi vida si es necesario. Su modelo se inspira en Nayib Bukele, a quien elogia por su sistema carcelario. En su campaña prometió construir megacárceles de alta seguridad e imponer mano dura contra las guerrillas, bandas criminales y narcotráfico. En mi gobierno no va a haber procesos de paz. La experiencia empírica nos ha enseñado que los procesos de paz en Colombia han salido mal. Por tanto, lo que corresponde es aplicar la Pax Romana, aquella que se logra con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Bandido que no se someta será dado de baja. En lo económico busca reducir en un 40% el tamaño del Estado y bajar la carga tributaria a las empresas. En lo social dice ser defensor de la familia tradicional y se ha manifestado en contra del aborto, que es legal en Colombia hasta la semana 24 de embarazo. Así y todo, promete respetar las decisiones de la Corte Constitucional. De la Espriella sacó provecho de la división de la derecha en su país y ganó la primera vuelta de mayo, superando las expectativas de los sondeos. No vamos a permitir que utilizando la combinación de todas las formas de lucha, Petro, Cepeda, se roben la voluntad del pueblo. Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza. Tras su primer triunfo recibió el apoyo público de Donald Trump en Estados Unidos, país del cual tiene la ciudadanía. El domingo pasado venció en segunda vuelta al izquierdista Iván Cepeda, quien este miércoles reconoció su derrota. Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo. Aún así, el estrecho margen que separó a ambos candidatos demuestra la profunda polarización que atraviesa el país. Bajo ese panorama, Abelardo de la Espriella asumirá el poder el próximo 7 de agosto con 48 años recién cumplidos. Bueno, otra de las noticias que ha marcado esta semana ha sido la ola de calor en Europa, con decenas de muertos, cortes de electricidad y locaciones turísticas alterando sus horarios. Francia se convirtió por estos días en el epicentro de la intensa ola de calor que está afectando al viejo continente y que ya obliga a millones a reorganizar su vida cotidiana para sobrellevar las altas temperaturas. Los detalles en la nota de Mariana Araya. Stay inside. Stay inside, curtains closed, fan on, cold water bottle. E soprattutto camminare nelle ore in cui non fa tanto caldo, perché poi bisogna fermarsi. Yo lo llevo bien, pero me protejo con estos parasoles. En Europa el calor no da tregua, el sol golpea fuerte en la cara, el aire pesa y la brisa no alcanza. Sube desde el asfalto y deja al cuerpo buscando agua y sombra. Y en Francia, ese calor ya dejó de ser una mera molestia, con temperaturas que han alcanzado los 40 grados Celsius. Las autoridades han reportado que al menos 50 personas han fallecido en estos últimos días. 48 personas murieron ahogadas mientras intentaban capear las altas temperaturas y 2 niños perdieron la vida al estar dentro de un auto sin ventilación. En París, cuando las temperaturas superan los 25 grados Celsius, es el infierno en la Tierra. En pleno verano, el efecto se ve en los turistas. Museos cerrando antes, monumentos con horarios recortados y gente corriendo entre sombra, agua y ventiladores. El Louvre, por ejemplo, adelantó su cierre por calor extremo.
El calor te mata y no puedes disfrutar realmente. Y como siempre, el calor golpea con fuerza a los sectores más vulnerables. En un campamento migrante del norte de París, el agobio ya se traduce en mareos, malestar general y noches imposibles dentro de carpas. Está muy caluroso, hay 40 grados. Es muy duro vivir en la carpa. No puedo vivir mi vida aquí. Es muy difícil. El gobierno no nos ayuda. La ola de calor también ha impactado en los servicios básicos. Durante el miércoles, 68.000 hogares en la región de Bretaña quedaron sin suministro eléctrico. La escena que deja la canícula se repite en el continente. En Londres hubo alertas extremas, cortes de electricidad y escuelas cerrando anticipadamente. En España se reportó la muerte de 2 personas mayores fallecidas por golpes de calor, mientras que en Ginebra, cines climatizados abrieron gratis para personas mayores como refugio frente a las altas temperaturas. Esto no es más que el principio. El niño no solo está llamando a la puerta, corre el riesgo de derribar la casa, de aumentar las temperaturas, de alterar los sistemas de abastecimiento de alimentos y agua y de afectar con mayor dureza a los más vulnerables. Es el llamado de atención ante un verano que recién está comenzando en el hemisferio norte. Vamos a finalizar nuestro programa en la región. Bajo la presión de Estados Unidos, la vida en Cuba se ha detenido, ya que la isla podría estar atravesando el momento de mayor incertidumbre económica en décadas, si no a lo largo de toda su vida. La doble pérdida de combustible y de turistas ha sido catastrófica para la economía cubana y muchos ciudadanos se preguntan cuánto tiempo podrán aguantar en estas condiciones. Patrick Hoffman nos informa en detalle desde La Habana. Puedes buscar turistas en Cuba, pero buena suerte encontrando alguno estos días. Las calles y plazas coloniales de La Habana Vieja, una de las principales atracciones de la isla para los visitantes extranjeros, están sorprendentemente vacías. El sector turístico cubano está atravesando su peor momento en años, sino en décadas. Hemos venido a una zona que debería estar absolutamente llena de turistas para ver lo mal que se ha puesto la situación. Rolando está intentando promocionar el restaurante en el que trabaja, pero apenas hay alguien a quien dirigirse. ¿No ves a ningún turista? Quizás, en este momento, un 10%. Un 10% de turistas en esta plaza, que es la mejor plaza, la Plaza Vieja, que es la más antigua de La Habana. Quizás un 10%. No es nada. El bloqueo petrolero impuesto por la administración Trump a Cuba a principios de este año ha contribuido a los apagones rotativos y a la escasez de combustible de aviación para las aerolíneas que transportan turistas desde Europa o Canadá, las cuales han cancelado los vuelos. Las amenazas de un endurecimiento a las acciones económicas estadounidenses contra las cadenas hoteleras internacionales están obligando a muchas empresas a abandonar la isla y a retirar sus marcas de los hoteles que solían gestionar para el gobierno cubano. Según las estadísticas oficiales, solo 360.000 turistas visitaron la isla en los primeros 5 meses de 2026, lo que supone una caída de más del 58% con respecto del año anterior. La administración Trump afirma que está presionando a los gobernantes comunistas de la isla para que abran la economía y el sistema político, sometidos a un estricto control. Pero personas como Helio y Andrés, que llevan casi 30 años tocando música tradicional cubana en esta esquina, se encuentran entre quienes están sintiendo las consecuencias. Cuando nos encontramos con ellos, el dúo de guitarristas había ganado menos de $1 en propina ese día. Me contaron que la economía nunca había estado tan mal, ni siquiera durante la pandemia. No hay turistas aquí. No hay turistas, dice Helio. Quizás estén en casa, solo pasa uno cada media hora o cada hora. Incluso la famosa ruta Hemingway, los bares por los que el escritor estadounidense se pasó bebiendo por toda La Habana, ha quedado desierta. Este es uno de los bares más famosos de La Habana. Allí se puede ver la firma de Hemingway en la pared. Es uno de los muchos lugares en los que bebía. Se venía aquí a tomar su mojito. Nunca había podido venir aquí sin una multitud de turistas. Somos los primeros clientes del día. Es una trampa para turistas
sin turistas. Por primera vez, las autoridades cubanas afirman que podrían permitir a los exiliados cubanos o los cubanos que aún viven en la isla gestionen hoteles, aunque al menos por ahora no se permite la propiedad total. El colapso de la economía turística supone un desastre para un gobierno que se pasó por años invirtiendo sus escasos recursos en la construcción de hoteles. No es solo el hotel más alto, sino el edificio más alto de la isla. Es una de las obras más caras que este gobierno haya construido jamás. Los arquitectos que trabajaron en el proyecto dijeron que la construcción de este hotel, que ahora está vacío y cerrado, costó más de $200 millones. Aún así, continúa la construcción de hoteles que probablemente no recibirán clientes que paguen en un futuro próximo. Los cubanos que trabajan en el sector turístico están intentando todo lo posible para llegar a fin de mes. Alexander nos cuenta que bajó los precios de los paseos en carruaje con su caballo Napoleón para que los cubanos pudieran permitirse una visita guiada por la ciudad. Aún así, apenas se gana lo suficiente para pagar la licencia del gobierno que le permite trabajar como guía. Es urgente que se lleven a cabo más reformas, afirma. Si no cambiamos nuestro sistema, si no cambiamos nuestro modelo económico, nunca sobreviviremos como seres humanos. Cada día hay problemas y más problemas. Y si no se resuelven esas cosas, nunca habrá un futuro de verdad. El sector turístico cubano ya se ha derrumbado bajo la creciente presión de Estados Unidos. Ahora se teme que el resto de la frágil economía de la isla pueda seguirle pronto los pasos. Patrick Opman, CNN, La Habana. Y con este informe desde Cuba es que finalizamos Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, revisando las principales noticias de esta semana. Que estén muy bien, muy buenas noches.